Muy buenas noches, señores, bienvenidos de nueva cuenta, gracias a Dios ya estamos aquí. Bendito Padre, te agradecemos porque eres bueno, Señor, porque nos permites llegar a este momento, porque nos has dado fuerza para continuar en el día, pero sobre todo para llegar a este gozo que es deleitarnos con la lectura de tu palabra, Señor. Gracias por este momento y te pedimos, Señor, que hoy sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos de nueva cuenta, vamos a comenzar. Iniciamos de inmediato con la lectura del libro de Génesis. Esta ocasión nos toca el capítulo 42 y escrito está: los hermanos de José vienen por alimentos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué se están mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Desciendan allá y compren de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, a quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conoció y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde han venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías son, por verlo descubierto del país han venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país han venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo: eso es lo que les he dicho, afirmando que son espías. En esto serán probados. Vive Faraón, que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor venga aquí. Envíen a uno de ustedes y traiga a su hermano, y ustedes queden presos, y sus palabras serán probadas. Si hay verdad en ustedes, y si no, vive Faraón, que son espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: hagan esto y vivan, yo temo a Dios. Si son hombres honrados, quede preso en la casa de su cárcel uno de sus hermanos, y ustedes vayan y traigan y lleven el alimento para el hambre de su casa. Pero traerán a su hermano menor, y serán verificadas sus palabras, y no morirán. Y ellos lo hicieron así. Y decía uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no les hablé yo y dije, no pequen contra el joven, y no escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les dieran comida para el camino. Y así se hizo con ellos, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que son hombres honrados. Dejen conmigo uno de sus hermanos, y tomen para el hambre de sus casas, y anden. Y tráiganme a su hermano el menor, para que yo sepa que no son espías, sino hombres honrados. Así les daré a su hermano, y negociarán en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me han privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevarán. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti.
Y él dijo: no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le acontece algún desastre en el camino por donde van, harán descender mis canas con dolor al Seol. Capítulo 43 del libro de Génesis, escrito está: los hermanos de José regresan con Benjamín. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: vuelvan y compren para ustedes un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Si envían a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo envían, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no verán mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicieron tanto mal declarando al varón que tenían otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hagan venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, háganlo. Tomen lo mejor de la tierra de sus sacos y lleven a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomen en sus manos doble cantidad de dinero y lleven en su mano el dinero vuelto en las bocas de sus costales. Quizá fue equivocación. Tomen también a su hermano y levántense y vuelvan a aquel varón. Y el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón y los suelte al otro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con ustedes. Hemos también traído en sus manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: pasa ustedes, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les dio el tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía a José a mediodía, porque había oído que ahí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: su padre, el anciano que dijeron: ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿este es su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió y se contuvo, y dijo: pongan pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Ay. Ya.
Perdón, me equivoqué, pensé que todavía faltaban unos versículos, pero no. Con esto terminamos la lectura del libro de Génesis, perdón, ando medio distraído. ¿Qué vemos aquí? Otro aspecto de José, ¿no? De este hombre que tiene tanto que enseñarnos. La misericordia y el perdón. José era el segundo después de Faraón. No había nadie con más poder más que Faraón que José. Él gobernaba todo, él controlaba todo, él decía cómo se tenían que hacer las cosas y nadie le podía decir que no. Si él decía gris, aunque fuera negro, tenía que ser gris. Tal era el poder de José, que mandaba y se hacía. Y vemos aquí que llegan sus hermanos. No tenemos por qué mentir. Nosotros, sea familia o seamos amigos, cuando alguien nos hace daño, generalmente pensamos en desquitarnos. Nos cuesta mucho trabajo perdonar. Nos cuesta mucho trabajo rendirnos al perdón que deberíamos de tener, y más para con la familia. Y José los reconoció de inmediato quiénes eran sus hermanos, y híjole, él sí tenía el poder para meterlos a la cárcel, hacerlos esclavos, ponerlos a trabajar, no dejarlos ir, inclusive quitarles la vida, y nadie le hubiera dicho nada porque era orden de José. Sin embargo, José, cuando los reconoció, de inmediato en su corazón se movió a misericordia, y no solo les dio alimento, les regresó su dinero. Todo lo que vemos de José no era más que un plan elaborado para ver a su hermano y para volver a ver a su padre. De hecho, los regresó para que ellos llegaran y pudieran traer a su hermano menor, el último de los hijos de Raquel, el verdadero hermano de José. Los otros eran medios hermanos porque eran de esta Lea y de Bila y de Silpa. Pero Benjamín era su hermano de sangre, porque era hijo de Raquel. Esa misericordia que muestra José con sus hermanos la deberíamos demostrar nosotros con todos, no nada más con nuestra familia, con nuestros enemigos. Y a veces creo que son pruebas del Señor que nos pone cuando alguien nos hace daño y tenemos la oportunidad o tenemos, ¿cómo decirlo?, el poder para hacerle algún mal, hacer algún daño. Y muchas veces lo hacemos, no tenemos por qué mentirnos, nos desquitamos de lo que nos hacen o de lo que nos han hecho, y buscamos la manera de vengarnos, y todavía nos atrevemos a pedirle perdón al Señor, de decir, ay Señor, perdóname, pero se lo merecía. No, José ya nos enseñó a trabajar, ya nos enseñó a administrar, ya nos enseñó a huir del pecado, ya nos enseñó, ¿cómo se llama?, la inteligencia, la sabiduría que tenía, y ahora nos enseña a ser misericordiosos y a otorgar el perdón. Ni siquiera le costó trabajo a José, eso es lo increíble, ¿no? A nosotros cuánto trabajo nos cuesta perdonar a alguien, y José de inmediato que los vio, Dios lo movió a misericordia y perdonó a sus hermanos. Tendríamos, de veras, si quisiéramos ser varones del reino, tendríamos que tener esa facultad o tener esas ganas de perdonar a los demás, y muchas veces nos cuesta trabajo. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, solamente 23 versículos, y escrito está: Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las parábolas. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Para que a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo:
De oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en predegales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. ¿Qué es una parábola? Ok, parábola se utilizó por primera vez en la Septuaginta, porque en el Antiguo Testamento el equivalente de parábola, la raíz de parábola es mashal, que significa proverbio, comparación, no, se significa proverbio, refrán o dicho. Ajá, pero en la Septuaginta, al trasladarla al griego, utilizaron la palabra parábole, que significa yuxtaposición o comparación. En realidad, ¿qué es una parábola? Es una historia aparentemente sencilla que, que se utiliza para ilustrar una lección moral o espiritual, además para enseñar una gran verdad o desafiar a los oyentes para que tengan un cambio de actitud. Eso es lo que significa parábola. Esto lo pueden consultar en el diccionario bíblico de Alfonso Lockhart. Ajá. Pero en realidad Jesús utilizaba las parábolas para confundir a los fariseos porque estaban tan cegados, y lo vemos acá en esta profecía de Isaías. Lo que está señalando nuestro Señor Jesús aquí en el versículo 14 y en el 15 es una profecía de Isaías, del profeta Isaías, que viene en el capítulo 6, versículo 10, y que dice así: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. De ahí tomó la parábola nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, para desgracia del pueblo judío, el libro de Isaías fue encontrado en los rollos de Qumran, completito, para que no hubiera de que, no, los cristianos le agregaron en el 53 o le modificaron. No, el libro de Isaías fue encontrado, el rollo de Isaías fue encontrado completito en los rollos de Qumran, pero esa es otra historia. Aquí lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, porque después vemos que a sus discípulos y algunas cuantas gentes más les explica la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice. Habíamos leído antes que Dios se había complacido en enseñarle sus palabras sabias a los niños. Los fariseos estaban endurecidos de corazón porque pensaban que entendían todo, porque ellos eran maestros de la ley. Pensaban que ellos entendían todo, los escribas, los fariseos, los saduceos, y por ahí me falta otro grupillo, que no recuerdo cuál es en este momento, pero ellos creían que conocían todo y que lo que enseñaba Jesucristo está mal, que lo que enseñaban los demás estaba mal. Sin embargo, el Señor Jesús les explica muy claramente a sus discípulos que las parábolas eran para confundirlos. ¿Por qué? Porque era tanto el endurecimiento de corazón que tenían que no se permitían recibir una nueva enseñanza. Y sin embargo, todos aquellos, los apóstoles, los discípulos y toda la gente que les seguía, a ellos les era revelado lo que significaban las parábolas. ¿Para qué? Porque ellos tenían abiertos los ojos. Ellos no estaban cegados por el fanatismo de una ley que solamente le había impuesto cargas a los hombres, pero el Señor Jesucristo vino a enseñarles por medio de parábolas para que ellos comprendieran lo que significaba el reino de los cielos. De hecho, sí se menciona mucho, son 46 veces se utiliza la palabra parábola en el Nuevo Testamento. Dos de ellas en el libro de Hebreos y 44 en el libro en los evangelios sinópticos. Sí, porque Juan no trae parábolas. A ellos les enseñaba
Y para que la entendieran, se las enseñaba después con palabras claras, no se las enseñaba así como si fuera una comparación. Eso es lo que tenemos que ver. Las parábolas a nosotros nos tienen mucho que enseñar. Todo este capítulo 13 del Evangelio de Mateo trae parábolas y muchas de ellas tienen que ver con Apocalipsis, tienen que ver con el fin de los tiempos. Tenemos que poner mucha atención a cada parábola y volverla a estudiar. No creo que haya tanto problema en comprender la parábola del sembrador, porque nos las han enseñado muchas veces, pero nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo nos explica qué es. Lo único que no nos explica nuestro Señor Jesús es quién es el sembrador. Y muchos dicen que el sembrador es Dios. No, tenemos que ver que el sembrador, el que esparce la semilla, es el predicador, es el evangelista, es el misionero que lleva la palabra. Obviamente ha sido comisionado por Dios, pero ellos son los que siembran la semilla en los corazones de los demás. Habrá quien responda un ratito y después cuando vengan pruebas y tribulaciones le da la espalda a Dios. Y habrá quienes respondamos, y digo respondamos porque yo espero que todos nosotros hayamos que hayamos respondido con bien a lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando diariamente. Bueno, con eso terminamos la lectura. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, porque por medio de tus palabras, Señor, que están dirigidas a nosotros, los que somos cortos de entendimiento, nos has explicado todo lo que es el reino de los cielos, nos has explicado el fin de los tiempos, nos has explicado la salvación, Señor. Todo lo que tú nos enseñas en las parábolas tenemos que aprenderlo, y en todas las palabras que tú dijiste. Toda la palabra está llena de parábolas para que nosotros podamos hacer una comparación y poder elegir y saber elegir correctamente todo lo bueno y desechar lo malo. Gracias, Señor, porque por tu palabra cada día cambia nuestra actitud. Poquito a poquito, Señor, habrá quienes cambien de manera inmediata, pero nosotros que somos no necios, Señor, tampoco somos torpes, pero somos duros de corazón, Señor. Aunque te lo hemos entregado a ti, sabes que nos cuesta mucho trabajo entender todo lo que quieres para nosotros, pero tenemos una vida, Señor, para poder seguirte, comprenderte, pero sobre todo alabarte. Gracias, mi bendito Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, los acompañe, los levante con fuerza el día de mañana para que podamos reunirnos con nuestros hermanos en la fe, pero sobre todo que confiemos en que el Señor está en control de todo. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.